joven colega de Alfaro Siqueiros y de otros grandes pintores. Recibió el Premio Nacional de Pintura de las manos de Agustín Llanes. Ha tenido más de 300 exposiciones. Sus obras han dado la vuelta al mundo, México, Estados Unidos y Japón, así como varios países de Latinoamérica y Europa. Sus creaciones trascienden tiempo, distancia, personas y creencias. Van más allá de una tela, un objeto o una pared pintada. Acompáñenme a conocer en corto a Guillermo Ceniceros, muralista, pintor y creador de objetos curiosos, miembro del Salón de la Plástica Mexicana. Guillermo Ceniceros nace el 7 de mayo de 1939 en El Salto, Durango, hijo de José Ceniceros Páez y de Petrita Reyes Briceño. Cuando tiene 12 años, su familia decide mudarse a Monterrey. Ahí trabaja y estudia dibujo industrial en la Escuela Fama. Al poco tiempo ingresa a la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Nuevo León, de la cual se gradúa en 1958. Ya siendo maestro de pintura en la institución Arte AC, a sus 16 años, Guillermo se enfila cada vez más como artista plástico. Participa en diversas exposiciones colectivas e individuales y en 1962 es invitado por el maestro Federico Cantú para colaborar con él en el mural gigante de En la Sierra de los Altares. Ese mismo año pinta el mural Alegoría de la Educación en la Biblioteca Municipal de Monterrey y de ahí ya no se detuvo. En 1963 contrae matrimonio con la también artista Esther González. Para celebrar su enlace, realizan una exposición pictórica conjunta. A lo largo de los años han colaborado juntos en diversos proyectos, pero otro fruto de este amor son sus hijos, Guillermo y Enrique. Instalados ya en la Ciudad de México, Guillermo Ceniceros se incorpora también al equipo de Luis Covarrubias y pintan murales en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Poco después, con David Alfaro Siqueiros, trabaja en el mural La Marcha de la Humanidad en el Poliforum, entre otros. Los cuadros y esculturas de Guillermo Ceniceros se han expuesto en importantes museos de México y el mundo, y los murales han ocupado también un sitio muy importante en su quehacer artístico. El arte puede seleccionar qué es lo más importante de decir y qué es lo más importante de callar, cuánto decir, cuánto callar. Tiene silencios y tiene ruidos. Y el arte denuncia a su autor. El arte muestra qué capacidad tiene el autor para decir en el lenguaje pictórico. Lo de denuncia a su autor es muy interesante porque si uno ve que el autor miente, lo denuncia el arte. En casa, su padre tenía un taller de elaboración de juguetes de madera. A Guillermo y a su hermano les tocaba observar y participar en esta actividad. Ayudarle a su papá a poner a secar la madera, pintar carritos y demás juguetes eran parte de las responsabilidades de estos niños. Pero al tiempo la materia prima empezó a escasear en los bosques de Durango y la familia Ceniceros Reyes tuvo que trasladarse a Monterrey, Nuevo León, en busca de otras oportunidades. Y esto fue lo que sucedió. Eran trabajos temporales y estaba cerca de donde yo vivía, así es que podía ir a esa pequeña empresa. Después yo entré a una empresa más grande que fue muy importante porque en esa empresa hacían maquinaria y entonces era grande y estudiaba uno ahí mismo. Trabajaba uno ciertas horas y a ciertas horas salía uno a un salón de clases para ver química, física, matemáticas, dibujo industrial, fundición y bueno, entonces todo eso se organizaba de tal manera que quien destacara en alguna de estas materias, los jefes de uno podían decidir a qué departamento enviar a este estudiante. Pero los que estudiábamos ahí mismo podían o darles una beca para que siguieran sus estudios en un lugar ya más, no adelantado, ya más especializado como el Tecnológico de Monterrey. Y los que no, se quedaban con esos estudios de ahí y entonces podían ir subiendo de categoría y consecuentemente pues de
de sueldo, de salario. Yo ahí me hice dibujante. No tenía aparentemente nada que ver con un dibujo artístico. Entonces posiblemente estos colegas, 2 o 3 de ellos, en sus ratos de ocio, hacían naturalezas muertas. Y entonces yo empecé a ver todo eso. Y me interesé. Me inscribí en la escuela nocturna de arte, en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Nuevo León. En el dibujo, Guillermo Ceniceros descubre a la geometría y la capacidad de la línea para expresar, conmover y despertar emociones. Ahí uno descubre un mundo, uno puede palpar que el arte pues es infinito, no tiene fin. Y no se capta de inmediato eso, sino que se intuye que puede ser una profesión. No lo intuí luego que iba a ser mi profesión, pero me sirvió mucho el dibujo industrial. Y quizá no lo apliqué de inmediato, el dibujo industrial, al dibujo artístico, porque primero se trataba de descubrir el arte, descubrirlo. No se descubre de inmediato. Pero eso, la influencia con los demás compañeros que iba conociendo, el acercarse a los libros, que eso fue en la Escuela de Artes Plásticas, fue muy determinante, porque empieza uno a ver a descubrir qué es el arte mediante las fotografías de los libros, ver el arte nacional, el arte mexicano, a través de los libros y de las revistas que ahí mismo empezábamos a conocer, y después ver los libros más especializados, donde descubre uno quién es, por ejemplo, Miguel Ángel. Había las clases de dibujo que le llaman al natural. Había escultura, había pintura. Yo empecé a dibujar. Todavía no estaba bien organizada la escuela, pero había mucho entusiasmo. Entonces, ya después cambió mucho, pero en aquellos tiempos era más libre, y yo pude luego poner en práctica cierta habilidad para el dibujo del cuerpo humano, siempre de femenino. Entonces empecé a hacer mis dibujos y hasta la fecha. En su honor, en la ciudad de Durango se encuentra el Museo Guillermo Ceniceros y en El Salto, su ciudad natal, la Casa de Cultura Guillermo Ceniceros. Ambos centros cuentan con algunas de sus obras y con una importante actividad cultural. En 2008, el gobierno municipal de Durango le entregó las llaves de la ciudad. A través de la revista Siempre, en las páginas centrales que recuerda eran a color, Guillermo Ceniceros conoció el trabajo por primera vez de Alfaro Siqueiros, uno de los artistas más importantes en la historia de la pintura y el muralismo. Al poco tiempo le tocó trabajar y crear con él. Todavía no había los libros que ya hay ahora de la obra de Siqueiros. Ahora han salido libros muy buenos que contienen esa parte. Entonces, y yo vine a trabajar al Museo de Antropología en el año 64. El año 64 es muy importante para la pintura mural mexicana, ya que es el año en que más se hicieron murales en la Ciudad de México. Y sobre todo se hicieron muchos en el Museo de Antropología. En el Museo de Antropología trabajó Tamayo, Camarena, Leonora Carrington, Matías Geritz, Chávez Morado
y muchos más. Luis Covarrubias, con quien trabajé yo ahí en ese museo. Entonces me tocó ver el proceso de un museo, el Museo de Antropología, que tiene la vocación, ese museo, de mostrar la arqueología, la etnografía, algo de la geografía de México, pero principalmente la arqueología. Y ahí están las salas, esperando la visita de alguien que va a ver esa parte de la historia de México. Y en eso estamos en el 64. En eso aparece Siqueiros. Se decía por esos momentos que él iba a emprender un nuevo mural. Dije, bueno, pues es momento de solicitar trabajo. Y así fue como llegué. Por ese tiempo Siqueiros empezó a imaginar y a soñar a lo mejor con uno de los murales que iban a ser muy importantes para él, que es la Marcha de la Humanidad. Y ya estando yo trabajando con él, casi fue el 65, llegaron muchos pintores de otras partes del mundo. Había en un momento dado, por ejemplo, 5 o 6 de Argentina, había de Uruguay, había de Chile. De Argentina, quizá debido a que él vivió y pintó allá en Argentina. Él hizo un mural en un lugar que se llama la finca de Don Torcuato, donde hizo un mural que está en un medio cilindro y que poco a poco lo han ido restaurando, de tal manera que ahora está dividido, me parece que en 2 partes, y es transportable, aunque está en un solo lugar. Y ese mural pues lo visita mucha gente allá en Argentina. Recientemente hicieron un documental sobre Siqueiros. Lo hizo un cineasta muy importante de apellido Denti. Lo hizo para aquí, para México, pero funciona donde quiera que lo pongan. Su relación con Siqueiros lo marcó de manera contundente desde el plano personal y artístico. Reforzó y amplió su capacidad de creación, la búsqueda de nuevas técnicas, herramientas, materiales y a no quedarse sobre todo con lo habitual y conocido. Recuerdos de aquella época hay muchos. Entonces, hablando de Siqueiros, diría yo que efectivamente el mural La Marcha de la Humanidad, con tantos ayudantes, llegó un momento en que había tantos que no daba el abasto para encomendarle a cada uno una tarea. Entonces, ¿qué hacemos? Dijo, bueno, pues se me ocurrió decirle, bueno, ¿qué tal si aquí en Cuernavaca hay un lugar ahí abajo que se llama Chapultepec? Así como aquí tenemos Chapultepec, allá hay un Chapultepec. Y entonces es una cañada, va un río, hay árboles muy bonitos y piedras. Le dije, como en el mural va a haber piedras y árboles, y los hay en el mural de Siqueiros. Le dije, pues vamos a ver qué capacidad tiene cada quien para hacer árboles y piedras. Entonces ahí vamos un grupo como de 15 o 20, ¿no? Y entonces cada quien en su cuaderno se puso a hacer algo de lo que estaba viendo. Entonces hubo quien hizo una hoja de un árbol, otro una rama, otro unas piedras, y así. Entonces ya al regreso Siqueiros vio lo que hacía cada quien. Y realmente algunos eran muy principiantes, otros querían aprender las cuestiones del muralismo. Y a decir verdad, los pintores, pues es muy difícil que de pronto empiecen ya a manifestarse como posibles muralistas, ¿no?
La cuestión es que poco a poco se fueron quedando menos, regresaron a sus países algunos, otros no se subían, no se querían subir a un andamio, que para la pintura mural se requiere subirse a los andamios, ¿no? Y lo interesante es que el trabajo tiene que salir adelante, el proceso de un mural es muy interesante porque se estaba uno basando, en el caso del mural de Siqueiros, en los trazos que hizo él estando donde estaba recluido, y esos eran bocetos, de tal manera que cuando se da una pincelada quedan toda una serie de imperfecciones, les dicen algunos, y algunos ayudantes, cuando les ponía a Siqueiros a hacer eso, querían imitar esa parte de la imperfección. Entonces llego yo y les digo, bueno, aquí vamos a hacerle de esta manera, vamos a utilizar la geometría. Y la geometría pues, no admite ese tipo de pequeños fragmentos. Entonces yo hice un esquema de cómo se podría hacer, y ahí me sirvió el dibujo industrial. Entonces trabajamos mucho, se aplicó el dibujo industrial y hubo muchos ayudantes en un momento dado, y varios trabajaban en diversas ocupaciones, y una de ellas era lavar las brochas, otra era limpiar los espacios, otra era mover los colores, pero una muy interesante, muy importante era la de trazar. Para trazar se tiene que hacer en equipo, y entonces ese equipo consta a veces de 3 o 4. Uno que está trazando, otro que está dirigiendo, 2 que tienen, por ejemplo, una regla para hacer una línea recta, de esos 2, y un tercero que traza la línea, y el que está dirigiendo 4. Entonces, esa parte del equipo es importantísima, porque algunas veces los que están trazando están a 8 metros de altura, y el que está dirigiendo está ahí abajo, tiene que estarles diciendo, algunas veces con gritos, otras veces con señas, cómo se debe de hacer aquella línea. Esa parte es muy interesante. Y así se hicieron muchas cosas. En el mural de la Marcha de la Humanidad hay una parte que está hecha en el plafón, en la parte de arriba, y hay que subirse al andamio, y ese andamio, cuando se trazan las curvas, tiene que ir caminando por una ruta que se traza ahí abajo, y entonces otros 6 u 8 colegas tienen que ir empujando el andamio. Muy interesante. Entonces, uno trazando, otros empujando, y otros viendo por qué pasara por ahí para que trazara el que tiene un compás ahí arriba, un compás enorme. Muy interesante. ¿Y esa parte le tocó a usted estar trazando? No, esa parte le tocó al colega Fernando Sánchez. Ajá. Y yo estaba dirigiendo. Y a su vez a mí me dirigían. Latidos concéntricos es el título de la más reciente exposición de Guillermo Ceniceros y de su esposa, Esther González. Es también el título del libro que reúne fotografías de sus obras y, de cierta forma, el de sus corazones. Entre su obra destacan 2 murales que se encuentran en el metro de la Ciudad de México, cada uno con su propia temática y significados que vale la pena conocer. En el caso, por ejemplo, de mis murales del metro, uno es el de Tacubaya, que ese fue primero, y después el de Copilco. Ambos son murales grandes. El de Tacubaya es más o menos de 700 metros cuadrados. Entonces, yo fui poco a poco en la marcha del mural, viendo las posibilidades de la composición.
es decir, el andamiaje en el que se iba a pintar aquello. Luego aquello, ¿qué era aquello? Pues empecé a buscar qué es lo más importante. Y por esos días acababan de robar o de desaparecer algunas piezas del Museo de Antropología. Una de ellas era la máscara de Pacal. Es una máscara de jade, de tamaño natural, ya que al descubrir la tumba de Pacal, esa pieza estaba un poquito desmoronada, pero estaba completa. Entonces la armaron y tenían en el Museo de Antropología ya la pieza armada. Entonces esa pieza y otras 2 o 3 más desaparecieron y no estaban en el museo, y yo decidí ponerlas en el mural. De Tacubaya tiene la historia del pueblo mexicano a través de su peregrinación que hicieron desde Aztlán hasta la Ciudad de México. Pero si habláramos del otro mural, que es el de Copilco, tiene una temática más extensa, pero a grandes rasgos se ocupa este mural de narrar la historia del arte en América, desde la pintura rupestre hasta Tamayo, en el lado americano, y en el lado, digamos, europeo, porque son 2 paredes frente a frente, del lado europeo de la pintura rupestre, desde Altamira hasta Picasso, y eso está enfrente, frente a frente. Entonces, en ese mural se trata de poner semejanzas, similitudes y diferencias, las diferencias que hay unos con otros y las semejanzas. Por ejemplo, allá se hizo mural, pintura mural, en las cuevas, la pintura rupestre, y acá también. Entonces, en México tenemos mucha pintura rupestre. Un artista como Guillermo Ceniceros no está ajeno a la sociedad. Sabe lo influyente que puede tener una obra artística y también que el mundo circundante influye al creador. Asimismo, la responsabilidad del arte en espacios públicos. El muralismo está muy ligado a la vida cotidiana del ser humano y es un complemento de la arquitectura. Se ha hecho en el transcurso de la humanidad en diferentes ciudades, en diferentes momentos, de diferentes formas, y ha sido el arte enigmático, pero al mismo tiempo aleccionador, y sirve para muchas de las posibilidades de acompañar la arquitectura, pero algunas veces se ha hecho aún sin arquitectura. Por ejemplo, cerca de Arequipa están los dibujos hechos en el suelo, enormes, en Nazca. Son enormes dibujos, están trazados ahí, y hay otras partes del mundo donde hay ese tipo de expresión. Pues ese es el muralismo, ¿no? ¿Para usted qué es el arte? El arte es una manifestación del ser humano que agrega y deja aquellos vestigios que denotan la cultura de un pueblo. Es el arte. Pero aparte, el arte es testigo de las emociones, tanto para decirlas como para callarlas. El arte puede seleccionar qué es lo más importante de decir y qué es lo más importante de callar, cuánto decir, cuánto callar. Tiene silencios y tiene ruidos. Y el arte denuncia a su autor. El arte muestra qué capacidad tiene el autor para decir en el lenguaje pictórico. Lo de denuncia a su autor es muy interesante porque si uno ve que el autor miente, lo denuncia el arte.
Es una permanente fuente de aprendizaje. Se aprende, por ejemplo, a dibujar, se aprende a ir poco a poco aprendiendo de una manera a veces más exigente a ser un autocrítico, es decir, criticarse uno a sí mismo para que se diga solamente lo que se tiene que decir en el arte. Es muy importante también, porque vuelvo a insistir, sobre todo hablando del arte público, poner todo aquello que sea conveniente poner. Es decir, si se trata de hacer siempre un homenaje al ser humano para enaltecerlo, para dignificarlo, eso es un arte necesario, pero no un arte que degrade ni que denigre al ser humano. Eso pues se puede hacer, pero el arte, como digo, denuncia a su autor. Él es Guillermo Ceniceros, pintor, escultor y muralista, que nos compartió algunas de sus experiencias en el recorrido de la aventura del arte y de la vida. Agradezco mucho su compañía y lo invito a nuestra próxima emisión de En Corto, donde le presentaremos a otro mexicano que con su esfuerzo y dedicación está moviendo a nuestro país.